acontecimientos, pues la verdad, pues sería bueno saber más. Hola Martica. Y, Hola Lito, hola Leito, hola Fanita. y Mao, pues no sé, ahí Hola, buenas digamos tardes. que sería más conveniente porque pues dentro de mi ignorancia no, la verdad tocaría ahí como en consenso o los que ya Sí, más no, saben no, para que lo tomen más. en cuenta. Ah, Sí, 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 por porque pues yo supuesto. no, sí, sí. La otra se estaba por decirles, no sé si tocamos o alguna charla o algún mensaje sobre, digamos, las personas que, o no las personas, sino sobre el tema de eso de hechicerías y eso para tener como en cuenta, tener cuidados, que la gente Correcto. entienda. No sé si eso sea posible. Ah, ya. Bueno, digamos, el tema que propone el tío Lalo es interesante. La verdad me parece muy bonito porque, digamos, mm, prácticamente todo, absolutamente todo, se junta en el mensaje de la cruz. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, todo lo de cielo nos lleva también al mensaje de la cruz. ¿Sí? Entonces, cada mensaje que nosotros escuchemos, o sea, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se centra en la cruz. Entonces, digamos, hablar de Apocalipsis sencillamente nos va a llevar a lo mismo, a la cruz. Y sino que de pronto con la parte de Apocalipsis comprenderíamos un poquito más lo que se está viviendo en este momento y pues lo que se viene, por un lado. Y pues bueno, por, digamos por la parte de lo que dice ahorita la tía Fanny, de cositas así como de hechicería y todo eso, sí existe, obviamente Ujú. existe la maldad en el mundo, pero si nosotros en realidad vivimos como hijos de Dios, nada de eso nos toca. Digamos, No, la sí, 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 palabra... digamos, no hay un mensaje para, digamos, para uno enseñar, porque es que la verdad, yo he visto, digamos, yo con una persona conocida, ella dice, bueno, ¿no estamos grabando? No. Sí, pero pues si quieren Ah, paro la grabación. Pero igual no hay problema, igual desde que no mencionemos ¿no? nombres no hay problema, tía. Sí, no, o sea, digamos, o no esa persona, sino varias personas se centran, es que sí, que les están haciendo daño, y entonces recurren a esa persona que supuestamente sabe de cosas, y esa persona que sabe de supuestamente de cosas, le dice sí, y entonces le meten a la gente que sí, y entonces como que les envenenan más el corazón, y la verdad, a mí no me parece justo con las dos personas, porque si los dos enemigos están haciéndole caso a alguien que no deberían hacerle caso. Sí, señora. Digamos, no estoy seguro, el pastor ya nos habló de eso, pero no estoy seguro si fue en el mensaje de la cruz o si, bueno, ya es otro mensaje en el que el pastor nos toca ese tema y dice lo siguiente, no es que, digamos, el diablo eche fuera al diablo o Satanás eche fuera a Satanás. Digamos, ¿a qué me refiero? Según esas personas que hacen eso, se supone que hacen conjuros en el nombre de Dios, adorando pues imágenes, santos y cosas así. Entonces, sencillamente ellos lo que hacen es rendirle culto a esos demonios, porque la palabra dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Entonces, ¿qué es lo Sí, que claro. pasa? El pastor lo que nos dice es, ¿cuántas personas en realidad viven tranquilas cuando van a, o digamos, cuando visitan a ese tipo de personas? ¿Por qué lo Ujú. dice? ¿Por qué no lo dice el pastor? Dice, si ustedes se dan cuenta, como los demonios lo que quieren es que les rindan adoración, entonces empieza con uno, pero al final del año, muy posiblemente ya fue toda la familia. Entonces ya todos le están rindiendo culto a los demonios. ¿Y qué pasa? Entonces es evidente que eso no es bueno, sino que es del enemigo. Pero lo que dice la tía, como ellos ven resultados inmediatos, por decirlo de alguna manera, pero no duradero. Entonces el hecho de que no dure muestra que eso no es de Dios. ¿Sí? Entonces, digamos, sí son temas que de pronto se deben tocar a profundidad, pero digamos, nosotros cómo podríamos ayudar a alguien que esté en ese medio, haciéndole caer en cuenta que eso nunca le ha durado, que le han dado una solución temporal, y el tiempo no ha sido largo. Tanto así que ya no tiene que ir él solo, sino que ya ha llevado a varios miembros de su propia familia. Entonces, ellos se están volviendo esclavos del enemigo. Sí,
¿sí? No, y es que se les siente esta, como les digo, como esa rabia que se les siembra en el corazón, esa sed de venganza. Entonces a mí me entristece porque yo les recomendé el prójimo, porque se pelean. No, es que ella me hizo, no, es que yo lo sé y yo estoy segura y es que me lo mostraron. Entonces es algo triste, es algo muy triste. Bueno, Sí. y hay un pedacito de eso y no, y hay muchísimas cosas más que uno va que nombra, entonces. Sí, pero digamos, por ejemplo, podríamos utilizar la palabra en todo. Hola Martín, hola Carlitos, hola Mafe, también la vi por ahí, Mayrita también. Tía, digamos, por ejemplo, nosotros cómo podemos utilizar la palabra. ¿Está bien odiar a alguien? En la palabra, Dios nunca nos manda a odiar absolutamente a Sí. nadie. Y aunque nuestro Señor dijo, es un mandamiento nuevo, desde el Antiguo Testamento ya nos enseñaba que debíamos amar a nuestro prójimo. Entonces, eso se opone totalmente a Dios. Así de sencillo. O sea, digamos, si son personas que por lo menos creen en la Biblia, o sea, no importa la religión que sea, pero si creen en la Biblia, se les puede mostrar. En la Biblia en ninguna parte nos dice que debemos odiar ni siquiera a nuestros enemigos. Dios nos manda es a amar a nuestros enemigos. Entonces, digamos, debemos es como armarnos con la palabra y cada vez que veamos oportunidad de pronto de hablarle a alguien con respecto a esos temas, siempre con la palabra, que digamos, si uno lo habla con la palabra y con una buena intención, con un buen corazón, la palabra llega, ¿sí? Pero sí es triste esa partecita, tía. Le entiendo que obviamente es triste y más ver de pronto a alguien conocido o a alguien cercano. Hola, Ay, qué Martín. bello, Martín. Sí, por eso es lo que duele, porque son dos personas que yo quiero mucho. No las tengo cerca, pero yo las quiero mucho y no es porque uno las quiera obligar, pero sí porque estén bien y porque estén más en paz, sobre todo más en paz con ellos mismos, porque es que uno se les nota que no tienen paz. Vale, tía. El pastor en el mensaje de ayer nos dio una clave muy bonita y pues, digamos, la digo a modo general. El pastor nos dice, hay personas que son muy difíciles para evangelizar, tanto así que de Sí, pronto, digamos, dicen que no, es que a mí me gusta el trago, a mí me gusta el cigarrillo y por eso no lo pienso dejar. Entonces, no decirles, tiene que dejarlo para ir a la iglesia. Entonces, el pastor nos daba ayer la clave, decía, usted le puede decir con sabiduría, tranquilo, no tome, no fume mientras va a la reunión. Cuando salga a la reunión usted puede tomar, puede fumar, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y digamos, el pastor decía, no es que nosotros estemos respaldando o aprobando esas cosas, sino que cuando él va a la iglesia, le va a dar oportunidad a Dios de que sea Dios mismo el que le ayude a entender. Entonces me pareció muy sabio, la verdad nunca había escuchado esa parte que le escuché ayer al pastor, me pareció extraño, curioso, pero muy, muy, muy interesante y muy aplicable en cualquier medio. Entonces, por ejemplo, esas personas, si obviamente tienen temor de Dios, conocen de Dios, se les puede llevar a escuchar el mensaje de la cruz y poquito a poquito, que vayan con cariño. escuchando la palabra, que poquito a poquito vayan conociendo y sin darse cuenta van a ir cambiando. Es más, a veces de pronto es incómodo señalarle los errores. De pronto a ellos no les va a gustar que les señalen los errores. Entonces, Sí, de pronto, sin señalárselos, como empezar a Andresito. mostrarles la palabra para que la palabra sea la que a ellos mismos les empiece a enseñar. ¿Sí? Podría ser una buena estrategia. gracias. Vale, tía, pero sí, interesante. Bueno, ahorita continuamos hablando, que ya se nos pasó bastante tiempo. Sí. Entonces, bueno, tío Lalo, si nos colabora con una Amén. oración para continuar leyendo. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Amén. Salmo 119:1. Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con toda la guía y llenura del Espíritu Santo. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Gracias, Padre precioso. Muchas gracias. Toda la gloria es para ti, Padre mío. Padre, en estos últimos tiempos, la palabra tú lo dices, Señor amado. El 98% se ha cumplido, Señor, y no sabemos si este tiempo ya está cumplida toda. Entonces, por favor, Señor, le pedimos, Padre, con mucho cariño, con el corazón abierto, que el Espíritu Santo nos revele, nos dé estrategias para ir a nuestras familias, Señor, para ir a nuestros amigos, para ir a nuestros vecinos, Señor. Por favor, danos, ayúdanos, aumentanos la fe, aumentanos el poder, Espíritu Santo, porque no sabemos en este año qué más pueda pasar, qué más pueda venir, porque la primera venida del Señor Jesucristo ya está a las puertas, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Y no queremos quedarnos, Señor, sino simplemente
queremos hacer tu voluntad, Padre precioso. Ayúdanos, Señor amado. Me someto a ti, Padre, me someto a tu voluntad, Señor, y me someto, soy todo tuyo, Señor Jesucristo. El Espíritu Santo me tome por completo y ayúdame y danos estrategias para llegarle a las familias de nuestros hermanos, llegarle a las familias de nuestras hermanas, hogares completos tuyos, Padre, porque lo que viene es tremendo, es delicado. Por favor, Señor, ayúdanos, ténganos misericordia y síguenos ayudando. Y sigue Espíritu Santo ayudándonos. Y bienvenido, Espíritu Santo. Siempre bienvenido a esta reunión para la gloria del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 15. Bueno, digamos, tendríamos el tiempo un poquito medito, pero no hay problema porque me pareció muy oportuno lo que estábamos hablando ahorita y la verdad está muy relacionado con lo que vamos a aprender hoy. Entonces, bueno, leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice la palabra. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Esta parte es interesante porque ayer la leí y la verdad no comprendí cuál era la profundidad de esto. La verdad ayer yo no tenía ni idea. Esta mañana ya pues yo me desperté, digámosle como que leí esta partecita muy temprano y pues yo tenía esa pregunta, ¿qué significa esta parte? ¿Por qué menciona a Simón de Cirene y menciona a sus hijos? ¿Sí? Entonces, digamos, esta partecita nos lleva a una parte de Romanos donde nos menciona acerca de Rufo, quien era alguien muy apreciado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo que se me hizo curioso fue que saludó a Rufo y a su mamá. No mencionó ni a Alejandro, su hermano, ni a su papá. Me pareció muy extraño. Entonces, digamos, la clave está en lo siguiente. Obligaron a Simón que llevara la cruz de nuestro Señor. Nosotros no podemos obligar a nadie a que lleve la cruz de nuestro Señor. Esa parte es clave. ¿Por qué lo digo? Porque ya en el Nuevo Testamento nos habla en varias partes de Alejandro, pero digamos, no son cosas buenas, ¿sí? Digamos como que voy a leer solo una conclusión como para comprender acerca de qué pudo haber pasado con Alejandro. Y dice lo siguiente, en Hechos 19:33. Ah, no, perdón, es en 1 Timoteo 1:20, dice lo siguiente. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, aquí dice que Alejandro terminó blasfemando, pero ¿cuál fue la blasfemia? Esta blasfemia ya nos la dice en 2 Timoteo, capítulo 2, del 16 al 18, nos dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, al que juntaban en el anterior versículo con Alejandro, dice Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si a nosotros nos obligan a llevar la cruz de nuestro Señor, nosotros podríamos estar siendo tropiezo para nuestros hermanos en la fe. Entonces, digamos, vuelvo a decir, yo ayer no tenía ni idea qué hace este Simón de Cirene y por qué no lo saluda Pablo, sino solo a Rufo y a su mamá. Y es más, voy a mencionar ese saludo porque es muy bonito. Digamos, está en Romanos 16:13, dice Pablo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, era tanto el amor de Pablo que consideraba a Rufo y lo afirmaba como un escogido en el Señor y a la madre de Rufo como su propia madre. ¿Sí? Entonces es muy curioso que le mostrara tanto cariño, tanto amor Pablo a Rufo y a su madre, pero a su padre y a su hermano no. Entonces, vuelvo a decir, podríamos estar viendo una familia dividida. ¿Y a causa de qué? De que unos seguían con gozo a nuestro Señor, pero otros lo hacían obligado. Entonces, digamos, esa podría ser una clave de evangelización. Nosotros no debemos cargar a nuestro prójimo, nosotros debemos hacerle liviano y hacerle llevadera la carga, vamos al punto, la carga de nuestro Señor no es pesada, es ligera.
¿sí? Entonces, si está en nosotros o está en nuestras manos hacer pesada la carga para otras personas, ¿sí? Esa parte me pareció muy curiosa y pues no sé, me pareció interesante, muy profunda, que pues vuelvo a decir, son cositas que de pronto nunca había escuchado, pero cada vez que leo algo así y me da curiosidad, pues yo le pregunto a Dios, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿qué quiere decir? O si está escrito, es por algo. Y pues, digamos, como ustedes saben, a mí me gusta buscar las respuestas en la misma palabra, porque pues en la palabra está absolutamente todo. Bueno, voy a continuar. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Entonces vemos que acá le ofrecieron a nuestro Señor antes de llegar vino mezclado con mirra, pero nuestro Señor no lo aceptó. Ya cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Entonces lo de los vestidos, pues ya lo comprendimos en el mensaje de la cruz, que su túnica era de una sola pieza, por lo tanto no la rompieron, pero su vestido sí lo rompieron en 4 partes, simbolizando que la nación de Israel iba a ser dispersada hacia las 4 direcciones de la tierra, pero que igual, digamos, la túnica, la ropa interior simbolizaba el corazón del pueblo de Israel, que aún con el paso del tiempo siempre han reconocido a Dios, ¿sí? Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, aproximadamente a las 9 de la mañana, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Entonces, el título, digamos, lo que vimos ayer, no era que Pilato estuviera diciendo algo erróneo, pero lastimosamente la verdad que estaba diciendo era la que provocaba que le crucificaran, porque Pilato, cuando le preguntaba al pueblo, le llamaba el Rey de los Judíos. Y obviamente esto le ofendía tanto a los sacerdotes como a sus seguidores. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, Pilato motivó más odio hacia la cruz al colocar este título. Obviamente, vuelvo a decir, no era falso, es verdadero, porque efectivamente nuestro Señor es el Rey de los Judíos, pero vuelvo a resaltar, pienso que esta es la razón por la cual nuestro Señor quería que su identidad fuera oculta hasta este momento. Bueno, dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Qué vendrían a ser inicuos? Delincuentes, ¿sí? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Entonces aquí lo que hacían era literalmente tentar o retar a Dios, ¿sí? Y burlándose de él, o sea, continuaban con las burlas, muy similar a lo que hicieron los soldados cuando le colocaron el púrpura a nuestro Señor y la caña y la corona. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces acá vemos que los escribas y los principales sacerdotes volvían a decir la verdad. ¿Cuál era la verdad? El Cristo, Rey de Israel. Le llamaban así, pero no le decían la verdad de buena manera, sino juzgándolo, criticándolo y burlándose de él, porque por eso le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y finalizaban diciéndole, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. O sea, esto es algo demasiado cruel y muy desafiante para decírselo al mismo Dios. O sea, ellos estaban diciéndolo a Dios mismo, quien estaba sufriendo por ellos. Entonces, y aquí, digamos, la partecita donde nos muestra que los que estaban crucificados con él también le injuriaban. Entonces, podemos ver que Marcos muy seguramente estaba junto o cerca del ladrón que estaba a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando escuchó que el de la izquierda injuriaba a nuestro Señor, veía que el otro también decía algo en dirección hacia nuestro Señor. Por esto, él pensaba que los dos estaban injuriando a nuestro Señor. Cuando vino la hora sexta, que vendría a ser el mediodía o las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde fueron las 6 horas que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces ya conocemos que nuestro Dios le dejó solo porque en ese momento nuestro Señor cargó el pecado de toda la humanidad y Dios, lamentablemente, no puede estar donde hay pecado. Por eso tuvo que dejar a nuestro Señor Jesucristo desamparado en ese momento. Y nuestro Señor lo clamó a gran voz para que nosotros nos diéramos cuenta que por nosotros Él fue dejado solo por el Padre. ¿Sí? Entonces, pienso que más que el dolor en la cruz, pienso que más que todo lo que le hicieron, el juzgarlo, el azotarlo, la corona de espinas, el golpearlo en la cabeza con la caña, o sea, todo lo que hicieron, el escupirlo, toda esa humillación, pienso que todo eso era soportable comparado con ser dejado solo por Dios. O sea, pienso que lo peor que pudo sentir nuestro Señor fue sentir ese desamparo en la cruz, porque mientras tanto, él sentía que Dios estaba con él y eso lo reconfortaba y le ayudaba a continuar. Pero sentir que Dios no estaba con él, pienso que eso fue lo más terrible y lo más duro para nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Entonces, digamos, aquí entra otra de las palabras que es la de tengo sed, pero bueno, esta está registrada en otro evangelio, muy seguramente Marcos no lo escuchó. Y digamos, él lo que vio fue lo que hicieron, dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Entonces, los que dijeron, veamos si viene Elías a bajarle, pues eran los que habían dicho, mirad, llama a Elías, pero el que corrió a darle la esponja fue porque escuchó que nuestro Señor dijo, tengo sed. ¿Sí? Entonces, o sea, es muy importante poder ver estos detalles porque nos ayudan a comprender más cómo sucedió el alboroto, la gente, el caos, digamos como que la gente llorando, otros burlándose, otros criticando, ¿sí? O sea, me imagino que eso fue una locura ese evento. Y hay algo bonito y es que cuando nosotros estemos en el reino de los cielos, vamos a poder ver en detalle cómo sucedió cada uno de estos eventos. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, volvemos a ver el principio del clamor. Entonces, cada vez que nuestro Señor Jesucristo hablaba, lo decía clamando a gran voz. Pero aquí, digamos, él no menciona las últimas palabras, sino sencillamente nos muestra que cada una de sus palabras las decía dando una gran voz. Y finaliza diciendo, expiró. Ahí es cuando el Espíritu salió de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí para que nos quede tiempito de que todos podamos socializar. ¿Listo? Bueno, ¿quién le gustaría comenzar? Perdón. Vale, tío Lalo. Gracias, Mauricio. Dios les bendiga a todos. Me llama mucho la atención el 37. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Escuché una familia de Estados Unidos, él obviamente cristiano, por supuesto. Entonces él vio que en su fallecimiento, él decía que veía a los ángeles que venían a llevarlo, que iba a partir, y entonces le decía a la familia que alaben a Dios. Dios, alaben a Dios, voy a partir con él. Pero él gozoso, feliz, tranquilo. Entonces eso es lo lindo de estar ahí y que nuestros nombres estén, por supuesto, escritos ahí en el reino de los cielos, grabado con nuestros nombres que estén grabados con oro y por supuesto, en nuestro corazón. Y eso es lo lindo, llegar a este nivel, estar ahí cuando Él nos llame. Dios les bendiga. Súper, súper. Estar preparados en todo tiempo. Súper, gracias, tío Lalo. Súper chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, Patro. Hola, familia. Hola. Hay algo genial y son preguntas que yo creo que todos nos hacemos y es, Dios, muéstrate para que nosotros podamos crecer en fe y fortalecernos en fe para, entre comillas, porque lo decimos, como cuando yo decía, sácame de esta y te prometo que cambio y toda mi vida va a ser para ti. Hoy, escuchando una prédica del pastor, dice, ¿cuántos de ustedes dicen, hazme este milagro o sálvame la vida y de aquí hasta que me muera, toda mi vida se da para ti? Pero ¿a cuántos de los 10 llegan a hacerlo de verdad? Solo uno.
Entonces, todos le gritaban, haz esto o haz aquello para que creamos en la cruz. Y pues nosotros hemos visto milagros en nuestras vidas y el simple hecho de estar bien hoy y tener una buena vida de por sí es un milagro en este mundo, pero aún así queremos más y se nos suelen olvidar las cosas. El pastor nos dice que si en este momento alguien cielo, pues muchas personas malas simplemente cambiarían, pero a conveniencia, más no por fe y de corazón o porque fueran buenos, sino porque les conviene. Entonces, de por qué Dios necesita que nosotros confiemos en Él teniendo fe y pues lo que significa lo que es fe, que fe es la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera y la convicción de lo que se espera. Entonces, vuelvo a lo mismo, le gritaban a él que vengan los ángeles para que creamos, o sea, tentándolo. ¿Cuántas veces nosotros lo tentamos? Y yo lo hablo por mí, porque eso es a diario. Si nos pasa algo difícil o tenemos alguna dificultad, volvemos a dejar de creer en él. Cuando decimos que creemos en él y tenemos problemas, me decía un amigo que es como cuando Dios quiere, entrégueme el problema y nosotros se lo entregamos, pero luego dudamos y decimos, ay, pero ¿y ahora? Entonces se lo vuelvo a quitar. Pero no, yo creo en Dios y vuelvo y se lo entrego. Ah, pero ¿será que sí? Y vuelvo y se lo quito. Y otra vez, y estamos así. Sin darnos cuenta, lo tentamos casi todos los días. El lío es, y el pastor decía hoy a toda la iglesia, ¿cuántos de ustedes dando su vida a Dios de corazón o cuántos lo están haciendo simplemente porque como ya están acá y ya tienen amigos, lo están haciendo por compromiso? Entonces dice, ¿cuántos de ustedes examínense a la luz de la palabra y vean si están a lo que están haciendo, aunque ya cambiaron, si lo que estamos haciendo es realmente por amor a Dios o simplemente por otro tipo o otra situación? Siempre me dice esa pregunta, familia, y era, ¿por qué Dios no se muestra o muestra milagros más vivos? Pero ayer le decía a mi hermano cuando lo llamé, que el mismo pueblo vio cuando abrieron el Mar Rojo y a los 3 días ya lo querían apedrear, porque ¿a qué nos trajo aquí? Necesitamos más comida y ustedes nos hubiéramos muerto más bien bajo los que los tenían, bajo los egipcios. Y esas palabras se hicieron verdad. Por eso también entendí que tenemos que tener cuidado con las palabras, porque todos murieron. Entonces me pareció fuerte cuando lo tentaban. Gracias, familia. Vale, gracias, Pato. Vale, aló. Sí, señora tía. Sí, es que me está esperando el señor abajo, bueno, pero no quiero irme sin decir este pedacito y resaltarlo más bien. Dice, el Cristo Rey de Israel, como todos lo conocían, como él se llamaba, pero como los sacerdotes y muchos se burlaban de él con este nombre, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, a nombre de burla más bien. O sea, ellos sabían que sí era el Cristo de Israel, Rey de Israel, pero igual él lo toman en burla después de que lo escupían y vemos que los más educados, los sacerdotes, educados, pues entre comillas, en lugar de dar ejemplo, se rebajaban a la demás gente, escupiéndolo, burlándole, diciendo que haciéndole muecas, burlándose de la peor manera. Entonces, de verdad que eran muy, muy malvados. Y acá está este pedacito que yo no sé si lo escuché acá o en algún mensaje, no me acuerdo en dónde, y dice las 3 partecitas de la cruz, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Dice, en la cruz Dios es glorificado, la humanidad es salva y el diablo es derrotado. Entonces, gloria a Dios y muchas gracias a Dios y a responderle de la mejor manera, con un buen ejemplo, obedeciendo y agradando cada día a Dios. Es la mejor forma de pagar todo lo que le ha hecho por nosotros.
Gracias, tía, porque sí, eso es importante. Hay personas que dicen que nosotros no podemos hacer nada porque Jesús hizo algo invaluable y efectivamente Él hizo algo invaluable, pero Sí, a nosotros sí nos corresponde hacer algo y es claro. vivir agradecidos por ese sacrificio, por eso que Él hizo en la cruz y darle ese valor. ¿Y cuál es ese valor? Nosotros convirtiéndonos en esos hijos que Dios quiere que seamos. Gracias, tía Fanny, súper chéveres. Me parecen muy bonitos esos aportes, muy bonitos. Vale, un abracito para todos. Hasta mañana, nos Vale, vemos tía, mañana. súper. Vale, tía, gracias, tía. Vale, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, Leito. Sí, pues también en lo que habló Patro, y sí, eso es verdad. Hay gente que todavía saben que uno es cristiano y tratan como de ponerle ahí la piedrita a ver uno que les contesta. Y sobre todo ellos querían era tentar a Jesús, a ver el que les decía, a ver él cómo respondía, porque le decían que se bajara y que hiciera los milagros para ellos poder creer. O sea, esto es terrible porque es como que ellos echaron la soga al cuello diciendo estas palabras, porque pues imagínense, lo enfrentaban a él mismo. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Eh, Agachar la cabeza y ser más sabios, no contestarles ni contender con nadie, porque la palabra de Dios no es para contender, sino si no entienden, pues uno trata de hablarles como uno pueda, lo que uno sabe de la palabra sin salirse de ella. Y ahí cada quien verá si sigue el consejo o si siguen en sus malos caminos. Gracias, Mau. Vale, Leito. Digamos, importante no es fallecer en la oración. Esa parte es importante. Pero Leito me hizo ver algo de una manera un poco más profunda y es lo siguiente. Eso es que le decían a nuestro Señor, bájese para que creamos. O sea, lo decían como si fuera un favor creerle a Dios. O sea, bájese, que si usted se baja y ahí sí, vamos a creer en Dios. O sea, como si nosotros fuéramos los que le fuéramos a hacer el favor a Dios de que creer en Él. O sea, es algo ilógico, es algo que no tiene sentido. O sea, qué necesidad tan grande la del ser humano en tentar a Dios. Y pues como lo dijo Patro, que lamentablemente hay personas que lo hacen a diario y lo hacen constantemente. Es más, hoy fue un día difícil. Tuve unos clientes un poco complicados, tanto así que un señor que es muy negativo, y a mí no me gustan las personas negativas, llegó y me dijo, pero es que hay un libro que dice por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Y yo le dije, sencillo, personas buenas no hay, la misma palabra lo dice, porque ya estábamos hablando de Dios. Yo le dije, Jesús, cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Maestro no hay sino uno, Dios. Entonces yo le dije, entonces, ¿quién tiene la autoridad de decir es que yo soy bueno? Eso es mentira. Entonces, el señor la verdad se molestó un poquito y fue un poquito incómodo, pero es interesante. Hoy, vuelvo a decir, hoy fue día de clientes difíciles para mí, eh, pero está muy relacionado con esta parte, está muy relacionado con la paciencia que nosotros debemos tener, aun cuando, mejor dicho, nos la copen, nos toca ser pacientes, nos toca tener ese amor, esa misericordia y pues digamos el principio, a mí me encantó el principio, no debemos hacer que nadie lleve la carga obligado, sino que todo el mundo es el que debe tomar esa cruz por su propia voluntad. ¿Sí? Mao, la Señor. Biblia tiene un nombre para ese tipo de personas y lo estaba viendo que en la prédica de ayer, pueblo de dura cerviz. Les dicen pueblo de dura cerviz, porque al ver querían más y como les daban, es como el que dicen, le da la mano y quiere todo. No, todos los días comiendo necesitamos más y si no, ¿qué? O sea, más y si no, ¿para qué nos sacó? Entonces, nosotros en aspectos podemos llegar a hacer en eso y no darnos cuenta. Todos los que estamos aquí podemos hacerlo y no darnos cuenta. Y conociendo de Dios, entre comillas. Entonces, es como sabios. Meditar, pedirle sabiduría e inteligencia todos los días. Sí, pueblo de dura cerviz. Vale, vale, gracias por ese aporte. Hoy los aportes están muy bonitos y pues chévere porque, bueno, estamos aprendiendo bastante. Carlitos nos hace un aporte que dice lo siguiente. Me parece impactante de el corazón del hombre para llegar a desafiar a Dios mismo por no coincidir con su manera de pensar y sus obras igual que hoy día.
lo hace el mundo con quien busca vivir correctamente, lo que dijo Leito. Quienes quieren vivir correctamente son atacados por los que no están de acuerdo con Dios. Entonces, otra cosa fuerte es sentir la ausencia de Dios en este momento. Es interesante, efectivamente. Lo que yo les mencioné que en la cruz, pienso que lo más duro para nuestro Señor fue haber sentido la ausencia del Padre. Bueno, familia, muchísimas gracias. Ya nos quedamos cortos de tiempo. Vamos a pensarlo, esa propuesta. No, creo que Patrón no escuchó la propuesta que nos hace el tío Lalo, que si finalizando, que ya vamos a finalizar, Marcos, si finalizando comenzamos con un estudio de Apocalipsis. Pues es interesante, pues digamos, vuelvo a decir, Apocalipsis igual nos va a mandar ese mensaje de la cruz, pero lo bonito es que de pronto nos va a ayudar a entender, a comprender, cómo comienza con las 7 iglesias, nos va a comenzar a enseñar cómo vernos a nosotros como esa iglesia del Señor. Entonces, es muy oportuno. Entonces, como para que lo pensemos entre todos y bueno, ya en estos días continuamos hablando a ver si listo. Sería genial. Las 7 iglesias nos hace ver a cada uno en dónde estamos o en nuestra iglesia, en qué estamos fallando como iglesia o dónde estamos cimentados. Así de sencillo, es excelente. Vale. Bueno. Mauricio, si todos los días vemos una prédica de las que ha dado el pastor, que él sabe mucho y va muy adelantado, y que también va con la palabra, ¿nos extendemos mucho? Sería bonito, pero tocaría hacerlo más temprano. Uy, a mí me encantaría. Hagamos una cosa, 40 minutos, que es lo que demora, y más bien... ¿Y al siguiente día? Por WhatsApp hacemos un grupo y cada uno solamente cortita, clara y directa, vamos a poner... ¿Eso estaría buena? ¿Qué opinan ustedes? Los 40 minutos, me parece genial. Vale. Entonces, igual ya vamos a finalizar, Marcos, nos falta este pedacito de este capítulo y el siguiente capítulo, y me gusta esa idea. Entonces, es más, podríamos comenzar con el mensaje de Apocalipsis que nos enseña el pastor. Sería espectacular. Vale. Uno mejor. Sí. No Sí. Uy, Leito, espectacular. Me gusta la propuesta, me encanta. Y pues qué chévere porque se pueden unir los dos temas. Entonces, bueno, ¿hoy qué es? Hoy es jueves. Yo creo que por ahí el martes estaríamos finalizando ya, Marcos, y pues la verdad me encanta la idea. Entonces, sino que tocaría puntualito por lo que el mensaje dura 40 minutos. ¿Listo? Tocaría puntualito para que escuchemos el mensaje todos y luego lo socializamos. ¿Listo? Sería espectacular. Me encantó la idea. Vale. Bueno, familia, que tengan un lindo descanso, que pasen una feliz noche y nos vemos mañana. ¿Listo? A la misma hora. Chao, tío Lalo. Hasta mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Chao, Carlitos. Hasta mañana, Carlitos. Dios les bendiga. ¡Chao! Hasta mañana. Martín. Hola, Silvia.